palestra intitulada Políticas e Programas de Planejamento Territorial para alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Peço à professora desculpas pelas nossas questões técnicas temporais aqui no Brasil. A senhora consegue me ouvir bem, professora? Hola, sí, escucho bien. Um momento. Hola, hola. Alto-falantes. Agora a senhora me ouve? Professora? Hola, sí, voy a compartir. Sí, muy bien. No puedo compartir. A ver cuál es el problema. ¿Lo están viendo? Hola, ¿lo están viendo? ¿Me escuchan? Sí, sí. Escuchamos. ¿Pero no ven la pantalla? Sí. ¿Me escuchas bien, profesor? ¿Ahí ven la pantalla? ¿Ven la pantalla? Está atrás. Estamos te vendo. ¿Pero ven la pantalla? Ao fundo. A ver, a ver. ¿Ahí la ven? Não a tela completa. ¿No ven la presentación? Não. No sé qué está pasando. Si quieres, podemos ponerla acá. ¿Quieres que la mande? Sí, sí. A ver si... Tanta espera después, al final. Voy a intentarlo nuevamente, vamos a ver. ¿Ahí la ven? No. 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 Bueno, se los mando por WhatsApp, entonces. Sí, sí. No grupo para você? ¿Ahí llegó? Ainda não.
¿Puedes abrirlo? Sim, sim, a Sandra vai fazer a abertura no outro... Perfecto. Sim. Mais um minutinho, ela vai abrir, tá, professora? Ahí está. Perfecto. ¿Pueden ampliarlo? Sí, muy bien ahora. ¿La pueden ampliar? Pede para ela colocar no... Tá? Modo Tendría, Isso. no, es abajo donde tienen que ampliarlo. Esa, modo Sí. pantalla, exacto. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, mil disculpas por la demora. Yo soy de Mendoza, Argentina, voy a hablar muy lentamente y sí he traducido muchas de las diapositivas para que ustedes me puedan seguir durante la exposición. Lo que voy a exponer hoy día es sobre políticas y programas de planeamiento territorial u ordenamiento del territorio para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Objetivos de que todo el mundo habla, pero muy difícil para poder implementarlo o para hacer su seguimiento, para ver los progresos a través del tiempo. La primera diapositiva, por favor. Los objetivos, entonces, de mi presentación es una propuesta para alcanzar esos objetivos, pero de la perspectiva desde el territorio, profundizando en los distintos instrumentos para la formulación de políticas integrales. Este concepto de política integral no es menor porque la mayoría de las políticas públicas son políticas sectoriales, es decir, que ven una parte o una porción del territorio, mientras que el territorio es un sistema donde muchas veces de la interacción de sus partes surgen problemas o interpretación de los problemas y la interpretación de las soluciones. Y a su vez reflexionar sobre lo que puede aportar la planificación y la gestión territorial en las ciudades y o territorio. Esta aclaración de ciudades y o territorio, porque muchas veces se pone el énfasis solamente en lo que es ciudad, y la ciudad es un territorio en sí misma y forma parte de un territorio mayor donde la influencia de ese entorno repercute en las ciudades. La próxima. Este es un poco un esquema sobre lo que voy a exponer. Es decir, ¿por qué se plantean los objetivos de desarrollo sostenible? Por la
por lo que sucede en la actualidad. Es decir, hoy día, la situación actual, se muestran muchos desequilibrios, desigualdades y deterioro ambiental. Y hay una falta de respuesta de parte de la planificación y la gestión. E incluso el tema de la planificación es como que ha sido dejada un poco al margen de todos estos procesos. Entonces comienzan a aparecer nuevos paradigmas que intentan implicar esa realidad, teorías, modelos. Se habla de ciudades resilientes, ciudades emergentes, de ciudades inclusivas, de ciudades habitables, de ciudades inteligentes, pero cada uno tiene una mirada, una dimensión sobre lo que es la ciudad en sí misma. Mientras que el tema de lo que es el planeamiento o el ordenamiento del territorio tiene esa mirada mucho más integral. Y el énfasis que voy a poner en esta exposición es sobre los programas y los proyectos estructurantes que involucran o que pueden estar incluidos dentro de los planes directores, como le llaman en Brasil, o planes de ordenamiento territorial a diferentes escalas geográficas, incluyendo instrumentos de gestión, incluyendo lo que es la participación y la gobernanza territorial, de la cual vamos a tomar unos pequeños puntos, pero para poder comprender la complejidad que esto entraña. Todo esto lleva ese concepto para llegar a una política integral, que es lo que está demandando los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La próxima. Si hacemos el planteo de la situación inicial, no me voy a detener en esto, pero todos sabemos que el modelo de acumulación ilimitada de capital, el excesivo consumismo, ha llevado a generar dos modelos. Un modelo territorial desequilibrado y una perturbación del equilibrio del ecosistema planetario con las alteraciones climáticas que se están sucediendo. Es decir, mientras por un lado vemos un mundo que crece, que tiene flujos de inversión en distintos lugares y especialmente posteriormente en las ciudades, vemos que la brecha de la pobreza cada vez mayor, cada vez hay más pobres, y un poco el mensaje es: hay que vivir en ciudades. Pero por otro lado, comienzan a aparecer fenómenos donde hay una vuelta de población hacia pueblos abandonados anteriormente que estaban en el ámbito rural, y eso fue muy visible a partir de la época donde hubo el tema del virus, esto que nos preocupó y nos dolió a más de uno, que se presentó con la pandemia. La próxima diapositiva. Los problemas demandan, es decir, un proceso de concentración, porque hay metrópolis que están superpobladas. Es decir, la población, y esto todos lo sabemos, de la población urbana va creciendo a medida que va pasando el tiempo, y se estima que va a llegar a más del 70% de la población viviendo en ciudades en el año 2005. Sin embargo, esas supermetrópolis y esos procesos de concentración que se generan no siempre es visible en la cantidad de población que habitan en ciudades, porque un 36% de la población urbana vive en 8.923 ciudades intermedias. Ciudades que son, en definitiva, más vivibles que esas supermetrópolis, donde los procesos de concentración lo podemos ver en dos escalas: concentración económica, concentración política, que se suceden en esos lugares. La próxima, por favor. En el caso de América Latina, nosotros tenemos 4 de las 18 mayores ciudades del planeta, y tenemos también ciudades intermedias que son importantes y donde la mirada también tiene que estar visible. Pero ¿por qué ponemos el acento en la concentración que genera desequilibrios? Porque un territorio que no es ocupado
pasa a tener desequilibrios que generan desigualdades. No tiene el mismo acceso a las oportunidades personas que viven fuera de esas ciudades y tampoco tienen los mismos acceso a equipamientos, servicios o a los mismos derechos los que viven en ciudades intermedias a los que viven en esas grandes ciudades con todas las innovaciones que se están produciendo en esas grandes ciudades. La próxima. Pero a su vez también tenemos este problema que anteriormente yo les hablé, que es el tema del cambio climático, que pone en riesgo a mucha población y sobre todo a la población vulnerable. Acá yo he puesto dos ejemplos. Estoy trabajando en la parte de investigación con la Universidad Federal de Paraná, en el caso de Paranaguá y el caso de Colombo, donde el problema de la amenaza son totalmente distintos. Es decir, no solamente la amenaza tiene que ver con el cambio climático, sino con, por ejemplo, con la existencia de amenazas desde el punto de vista de lo que se llama amenazas tecnológicas, es decir, producto en los puertos de materiales combustibles presentes y que puede alterar la vida de las personas que habitan en ese lugar. Más si se combinan problemas o procesos de peligros climáticos con respecto a estos peligros tecnológicos. Entonces, todo esto también tiene un poder de decisión que tiene que ver con la gestión del riesgo de desastre. Y esa gestión de riesgo de desastre también tiene que ser integral, porque no puede ser desde el punto de vista de la complejidad que encierra, vista desde un punto de vista sectorial. La próxima. Entonces, en definitiva, hay una falta de respuesta del planeamiento y de la gestión. ¿Por qué? Porque los procesos que se producen son, entre ellos, una expansión descontrolada de las ciudades, mientras que hay muchos centros que prácticamente comienzan a despoblarse en las partes centrales. Hay procesos de desconcentración industrial y con ellos también nuevas tipologías urbanas y grandes megaproyectos inmobiliarios. Hay mayor vulnerabilidad a riesgos naturales y tecnológicos. Hay dificultad en el aprovisionamiento o fornecimiento de infraestructuras y equipamiento. Se fracciona el tejido urbano, por lo cual hay también un proceso de segregación social y hay un proceso de desigualdades que cada vez son mayores. Hay una disminución del espacio público, la conformación de sistemas metropolitanos policéntricos, aumento de las externalidades y de los costos de urbanización. Entonces, ¿dónde está el tema de los planes o para qué se hacen los planes? ¿Para qué se establecen esas regulaciones? ¿Existen controles? Yo creo que no. Códigos. Es decir, hay una revalorización del capital privado del negocio inmobiliario con respecto al rol que debe cumplir el Estado en cuanto a ese monitoreo o control que tienen que tener tanto en las ciudades como en otros tipos de territorio. Eso lleva, en definitiva, a un deterioro de la calidad de vida y una inseguridad en la población. La próxima. Entonces, esas tentativas tradicionales de planificación han fallado porque no han tenido en cuenta estos procesos de concentración territorial y de los desequilibrios que estamos hablando. Y hoy día se demanda de parte de la planificación en general un tipo de planificación distinta a la que estábamos acostumbrados. La planificación, y todavía existe en muchos y en la mayoría de los países latinoamericanos, la planificación es normativa, es tecnocrática, es decir, no siempre se tiene contacto con la realidad y con lo que sucede para entender desde un punto de vista integral, sistémico, lo que está sucediendo, es vulnerable a los cambios, por lo tanto, y sí hoy día se habla de una planificación más flexible, estratégica, coordinada, concertada entre distintos actores, intersectorial, interjurisdiccional, que desde ese punto de vista, de esa mirada se está trabajando mucho
en el tema de ordenamiento territorial, donde se involucran muchos instrumentos que tienen que ver con la planificación estratégica. La próxima. Entonces, el abordaje tradicional era la imagen de esa ciudad muy ordenada, que comienza con la Carta de Atenas en el año 1928 con Le Corbusier, donde comienza o nace el soñamiento con el propósito de ser un documento legal y normativo, digamos normativo, que ordenaba una ciudad, para que esa ciudad fuera habitable, fuera el lugar de trabajo, de ocio, de circulación rápida, pero el rol del Estado en ese caso era un rol distinto, era el estado de bienestar. No es la misma situación que se presenta hoy día en las ciudades. Entonces, esa forma demanda la existencia de un Estado neoliberal, donde hay una defensa de libertades individuales, donde hay mercados desregulados, demandan de un planeamiento y de una gobernanza donde no solamente actúa el Estado, sino los diferentes actores que participan o que forman parte de ese territorio. La próxima. Entonces se produce, en definitiva, esos cambios de paradigmas y teorías, como anteriormente los mencioné. ¿Por qué? Porque la situación actual lleva a crisis climática, a una crisis económica, donde se manifiesta en distinta manera y a su vez donde existe una revolución tecnológica acelerada, también una crisis política que se vive a nivel mundial, y eso demanda de nuevas formas de abordaje de una realidad tan compleja como la que nos toca vivir. La próxima. Entonces acá vamos a pararnos un poquito en el tema de los paradigmas del desarrollo. Porque si nosotros hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, pensamos que es la visión de lo sostenible, que ya vamos a profundizar en eso, pero en esos objetivos también hay dimensiones que corresponden al desarrollo humano y que se plasman o se expresan en el desarrollo territorial. Y de eso vamos en la próxima diapositiva a comenzar a ver esa diferenciación entre estos conceptos de desarrollo sostenible, desarrollo humano, desarrollo territorial y su vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible. La próxima. Si hablamos de desarrollo sostenible, hay mucha bibliografía que a veces consideran que esta es una mala traducción, otros dicen que apuntan a diferentes aspectos y evidentemente yo creo que hay un avance en la concepción de lo que es el desarrollo sostenible. Porque anteriormente la sustentabilidad estaba dada solamente con la mirada del mantenimiento de los recursos naturales necesarios para las generaciones futuras. Entonces se habla de reutilizar, de reparar, de reducir, de reciclar, de rediseñar, con el propósito de mantener esos recursos que el hombre necesita para su vida. Mientras que los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a tender a un equilibrio entre lo social, lo económico y lo medioambiental. Es decir, que se pasa de solamente esa mirada mucho más de los recursos a una mirada más integral, donde se vincula lo social con lo medioambiental y con lo económico. Y en esos objetivos, por eso hablamos de la complejidad que tienen esos objetivos, y en el plan de acción de la ONU, menciona en la Agenda 2030 que son los gobiernos los principales responsables del cumplimiento de estos objetivos. Ahora, para eso, si son los principales responsables, deben tener una claridad en las competencias de las distintas instituciones que forman parte de ese Estado. Tener nuevos instrumentos de gestión. Tratar de coordinar a nivel horizontal y vertical las diferentes políticas que se implementan. Tener datos confiables y accesibles.
y tener la participación de actores de los distintos sectores, es decir, del sector empresarial, de las organizaciones no gubernamentales, de las universidades, para poder cumplir esos objetivos. En el caso, por ejemplo, de Argentina, el caso de los, y conozco otros casos de otros países, este tema de compromiso que asumen los países con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible lleva a la generación de comisiones que son paralelas a los ámbitos donde se desarrolla la planificación en busca de indicadores que midan el avance o no de esos objetivos. Pero para el cumplimiento de esos objetivos tienen que estar ligados estrechamente a lo que es la planificación y lo que es la gestión. Y de eso voy a hablar un poquito más adelante. La próxima, por favor. ¿Por qué decimos que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible hay una parte, unas dimensiones de lo que es el desarrollo humano? ¿Puedes pasar la otra diapositiva? El desarrollo humano tiene como meta el crecimiento con equidad, calidad de vida, derechos y democracia. Y una de sus dimensiones es la seguridad humana, que es la protección de las personas contra las deficiencias y las amenazas críticas o graves. Una amenaza son estos cambios climáticos y el deterioro ambiental. Por lo tanto, este aspecto es uno de los objetivos, incluso de desarrollo sostenible, llegar a tener respuesta ante estos procesos que se van sucediendo. Por lo tanto, también los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con el tema del desarrollo humano. ¿Por qué? Porque la población, hay una gran parte de la población que es vulnerable a esto. Y no solamente es la población la vulnerable, sino son las infraestructuras, los equipamientos que no permiten un desenvolvimiento normal de una sociedad. La próxima. ¿Y cómo se expresa? Se expresa en el desarrollo territorial, es decir, tanto el desarrollo sustentable como el humano. Y cuando hablamos de desarrollo territorial hablamos de una gran complejidad. ¿Por qué? Porque es la interacción que tiene que ver en el territorio entre educación, salud, lo económico, lo ambiental, lo político, y que tiene que ver con estos conceptos de planificación del territorio, cuyos principios son el equilibrio, la equidad y la sustentabilidad, con la gestión de los riesgos de desastre, donde se busca la adaptabilidad y la resiliencia, y con la gobernanza, porque permite la construcción de la ciudadanía y el fortalecimiento del Estado y de las instituciones. La próxima. Entonces tenemos que saber, bueno, qué es el territorio, porque estamos hablando de un concepto que es muy complejo en sí mismo. El territorio es el resultado de la interacción de ese subsistema físico-natural con el socioeconómico, con el político institucional. Es un espacio, según la teoría de Foucault, un espacio de poder, donde se producen una serie de conflictos por tener parte de ese territorio. Es decir, que el territorio no solamente es lo que es multiescalar, lo podemos ver a nivel de escala urbana, a escala rural, escala urbana, lo podemos ver dentro de un barrio, lo podemos ver dentro del hábitat que encierra no solamente el concepto de vivienda, sino el acceso a los equipamientos, a las infraestructuras y a vivir en un ambiente sano y saludable. Es decir, que el territorio, en definitiva, es un sistema adaptativo y complejo. ¿Por qué? Porque tiene, por ser diverso y por estar compuesto por múltiples elementos que están interligados entre sí y porque tiene la capacidad de cambiar frente a acciones que puede ser una política pública o distintos instrumentos de planificación. La próxima.
Como yo les mencioné, y esto no me voy a detener en la parte teórica porque no es el objetivo, pero sí es importante conocerlo, que comienzan a aparecer nuevos paradigmas que explican cómo hacer esos abordajes, tanto para los objetivos de desarrollo sostenible como para el territorio. Y bajo el paradigma de la complejidad aparece la teoría de los sistemas complejos adaptativos y la metodología sistémica. Ese paradigma de la complejidad tiene una racionalidad posclásica, según lo que comenta Rolando García, que es uno de los exponentes principales de la teoría de los sistemas complejos en América Latina, y que incorpora problemas que ya no tienen que ver con metodologías inductivas o deductivas, sino que tienen con una forma de abordaje diferente de lo que es el desorden, el caos, la no linealidad, el equilibrio, las incertezas. Este paradigma y estas teorías tienen una serie de antecedentes que vienen de la época de 1940 en adelante, donde pasamos de la cibernética a la teoría general de sistema, a la teoría de las estructuras disipativas, al método de complejidad sistémica, a los modelos de simulación. Y hay muchos centros de investigación en distintos lugares, tanto en Europa como en América del Norte, como en la misma América Latina, en Chile, por ejemplo, hay un centro y en México destacados que abordan el tema de la complejidad. En este esquema es donde, en este conjunto de teorías, es donde se produce donde se pueden encontrar las metodologías para el abordaje del territorio y por lo tanto también de los objetivos de desarrollo sostenible. La próxima. Entonces, cuando hablamos del abordaje del territorio, tenemos que hablar del planeamiento territorial. Un planeamiento que es distinto al planeamiento tradicional. ¿Por qué? Porque el planeamiento tradicional estaba abocado a los usos del suelo solamente. Y como dice la Carta Europea del Territorio de Europa en el año 1983, el planeamiento territorial es una especialidad científica, es una forma de planeamiento, es una política pública y es una técnica administrativa. ¿Por qué decimos que es una especialidad científica? Porque aborda el sistema adaptativo complejo que es el territorio, las formas de ocupación del territorio, la forma de organización, las potencialidades, las limitaciones, las necesidades de la población. Es una forma de planeamiento porque define acciones de intervención en ese territorio, tanto a corto, mediano y largo plazo, con instrumentos que, como anteriormente dije, venían de la planificación estratégica y a su vez también con nuevas formas de visualizar la gestión territorial. Pero también es una política pública, y fíjese la definición que da, transversal a las políticas sectoriales, social, económica, ecológica, con una visión interjurisdiccional, es decir, jurisdiccional en los niveles de federal, estadual, municipal. Y es una técnica administrativa, porque es una acción de intervención directa en el territorio. Estos dos conceptos finales, que es el tema de la política y de la técnica administrativa, definen, por un lado, si es política pública, una forma de gobernanza multinivel basada en la coordinación de las políticas públicas y una gobernanza territorial sustentada en la identificación de diferentes actores que son los que participan en el territorio. No solamente el Estado, sino aquellos que toman decisiones en el territorio y que constituyen la política territorial. La próxima. Ahora veamos todo esto que yo les mencioné, que es más teórico y que es importante conocerlo para ver el contexto en el cual voy a presentar el estudio de caso de Mendoza. Ahí tienen algunas imágenes, aquellos que no conocen, es decir, Mendoza está ubicada al oeste de la Argentina, muy cerca de Santiago de Chile, más cerca de Santiago de Chile que de Buenos Aires. Una provincia muy particular porque vivimos en oasis creados por el hombre, donde la vitivinicultura y los vinos mendocinos son conocidos
pero también con paisajes totalmente distintos y donde nuestro limitante principal es el agua. Y quizás esas características han hecho de que sea la primer provincia o estado, como le dicen ustedes a las provincias, que tiene la primera ley de medio ambiente de Argentina y tiene la primera ley de ordenamiento territorial a nivel estadual. Una ley que no nace en la legislatura, sino que nace en la universidad. Es decir, a mí me tocó coordinar a los diferentes grupos que participaron en la conformación de la Ley 8051, que es aprobada en el año 2009, sobre ordenamiento del territorio y usos de la tierra, y donde se define al planeamiento territorial como el procedimiento político-administrativo, una política de Estado que utiliza la planificación como instrumento para conciliar el proceso de desarrollo económico, social y ambiental, con formas equilibradas y eficientes de ocupación del territorio. Nosotros necesitamos que sean equilibradas esas formas porque tenemos ese limitante que es el agua. Y luego tenemos el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial por la Ley 99 del 17, que son instrumentos que contemplan la complejidad de los ODS porque definen una serie de acciones que se traducen en políticas y programas utilizando herramientas de gestión innovadoras. La próxima. Un poco acá está sintetizada la metodología utilizada. Es decir, nosotros hacemos un análisis territorial para llegar a un diagnóstico del territorio donde se identifiquen los problemas. Hacemos una parte de planeamiento territorial porque usamos la perspectiva territorial para la elaboración de los modelos, modelo territorial actual, el deseado, y llegar a la elaboración de un plan de ordenamiento a nivel estadual. Pero también ponemos el acento en la gestión, porque si no tenemos conocimiento de cómo las dificultades que se plantean en la gestión, es muy posible que ese plan que elaboremos no se llegue a concretar en buenos términos. Por eso, dentro del plan aparecen instrumentos de gestión, de coordinación, de control y de monitoreo. La próxima. Hacemos un diagnóstico territorial donde acá yo les muestro, decir, en Mendoza, que vivimos en oasis y que tenemos grandes desequilibrios con una ciudad muy grande de 2 millones de habitantes. Por supuesto que en el caso de Brasil no es significativo frente a las ciudades que tienen, y pequeños oasis creados por el hombre donde el hombre está viviendo, ¿no? Esta es la metrópoli. Y ese desequilibrio está identificado en esa forma de organización del territorio. La próxima. El diagnóstico en la parte del área metropolitana identifica que hay una expansión hacia áreas de Piedemonte, donde por el mercado inmobiliario se vende para morar un ambiente saludable, agradable y seguro, pero realmente no lo es así. Y por lo tanto aparecen, la próxima, muchos problemas en esas zonas vinculadas con esas grandes disparidades que se producen. La próxima. Entonces aparecen, por un lado, barrios privados que conviven con barrios de clase media, con favelas. Esos barrios de clase media no tienen espacios verdes, sin infraestructuras y equipamiento, teniendo largas distancias para poder conectarse, y hay una gran desigualdad en todas estas áreas de expansión de la ciudad hacia la zona de Piedemonte. La próxima. Ese diagnóstico lleva a la identificación de los modelos, el modelo territorial actual, el modelo tendencial y posteriormente el modelo realizable. Eso es por qué yo traje a colación esta síntesis de diagnóstico y de, digamos, de la presentación de la problemática que tiene Mendoza, porque la identificación a partir del diagnóstico de los problemas es donde se definen los programas posteriormente a implementar. La próxima.
La ley 8051 menciona que el planeamiento, que el ordenamiento territorial es un instrumento que tiene al planeamiento como destino para configurar la organización y el uso del territorio, que es una política estadual subordinada a las políticas sectoriales y que es un procedimiento administrativo. Y tiene mecanismos de participación. En su estructura no solamente tiene los planes, el plan provincial y los planes municipales, sino tienen distintos tipos de instrumentos y formas de financiamiento que repercuten en esta forma de la planificación. La próxima. Sintéticamente, este plan contiene objetivos, directrices, lineamientos, programas y proyectos. Y sobre todo, lo que es importante, estos son instrumentos. Esto que está en color amarelo es un poco a los cuales yo voy a hacer referencia. A estos programas y proyectos, a esta forma de zoneamiento como un instrumento de ordenamiento y a estos planes anuales por resultados que tienen que ver con la gestión y con la ejecución, coordinación y complementación y con los instrumentos de control y monitoreo y evaluación. Próximo. ¿Los programas qué son? ¿Por qué se le llaman programas estructurantes? Porque un programa estructurante son los que ordenan las acciones para poder alcanzar ciertos objetivos en el plan de forma concadenada. Identifica las instituciones responsables, los procedimientos que hay que cumplir, las etapas y los procesos, las fuentes de financiación, promueven la integración y el equilibrio, la equidad y son obligatorios el cumplimiento de estos programas. Fíjense que son muy poquitos los problemas, digamos, los problemas son muchos, pero son sintetizados en 7 problemas centrales, que son los básicos o estructurantes, de los cuales el primero es la inercia en la gestión del territorio. Esto surge a partir de la misma población, cuando no solamente se le pregunta, sino a través de distintas entrevistas se llega a la conclusión de que hay una inercia, un mantenimiento de un statu quo en cuanto a la gestión. Y ahí surgen programas, como son el programa de coordinación de políticas públicas vinculadas al territorio, el desarrollo de nodos y polos estructurantes, la gestión integrada del hábitat, la mitigación de riesgo contra amenazas naturales y antropogénicas, el desarrollo económico, la conectividad, la gestión participativa integrada tanto del territorio como del agua. La próxima. Y son estos programas que tienen injerencia tanto en la competencia del Estado como en la competencia municipal. ¿Por qué? Porque son 2 escalas distintas, pero forman parte de lo mismo. No podemos en un plan no tener en cuenta las divisiones jurisdiccionales, como tampoco los instrumentos que se utilizan. El zoneamiento, instrumentos económicos vinculados a la zonificación e instrumentos de gestión. La próxima. Y acá es donde nosotros vemos que tienen que estar vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a trabajar sobre por ejemplo, programa de nodos y polos estructurantes, nodos, ¿a qué nos referimos? A ciudades que son estratégicas en el territorio para los procesos de integración. Y polos son aquellos asentamientos que se piensan generar para generar ese proceso de integración. Entonces, esto tiene que ver con muchos de los objetivos, como son el de ciudades sostenibles, la acción por el clima, la parte industrial, la parte de reducción de desigualdades, la producción y el consumo. Otros objetivos de desarrollo sostenible están vinculados al programa de la gestión integrada del hábitat y otros están vinculados a la mitigación de riesgo contra amenazas. Pero todo esto está relacionado con el principal que nosotros vemos como un elemento estratégico para que esto pueda llegar, estas formas de intervención realmente
repercutan en el territorio, que es la coordinación de las políticas públicas vinculadas al territorio. Es decir, la acción concertada entre las distintas instituciones que participan en este proceso de ordenamiento territorial. La próxima. Ese programa de coordinación de política pública lleva este esquema que yo les pongo acá. ¿Por qué? Porque se necesita la concordancia o concurrencia de políticas públicas sectoriales como son la económica, la ciudad, la social, la educativa, la energética, que convergen en un territorio. Y a su vez hay una concordancia, también debe haber una concordancia de normas legales. Es decir, ¿cómo podemos lograr esto cuando tenemos un Estado que está segmentado en distintas porciones o acciones segmentadas? Y a través, por ejemplo, de instrumentos de gestión, principalmente los planes de acción anuales por resultado, que ya vamos a hablar de eso más adelante. Es decir, lo que se busca es un funcionamiento sistémico, una coordinación de acciones interinstitucionales e interministeriales, porque hoy en día cada ministerio tiene sus competencias y sus funciones y acciones específicas, pero no muchos interactúan entre sí. La próxima. Esa coordinación, por ejemplo, lo vemos en los dos niveles, el nivel estadual y el nivel, por ejemplo, metropolitano, con diferentes tipos de intervenciones. Pero, ¿qué ocurre acá? Todos los ministerios, por ejemplo, del gobierno estadual, tienen que presentar, cuando hacen la programación anual, planes de acción por resultado, vinculados al plan de ordenamiento territorial. Porque entonces esa coordinación es posible obtenerla a partir de este instrumento. La próxima. También cuando hablamos de gestión del hábitat. Cuando hablamos de gestión del hábitat es un sistema que muchas veces no funciona en forma coordinada, donde participan no solamente los municipios, sino los institutos dedicados a la vivienda, distintos organismos del Estado, las empresas constructoras, empresas que, digamos, se dedican a la prestación de los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a su vez, dentro del mismo Estado provincial, deben cada una de las instituciones que participan tener esta aprobación de sus planes de acción vinculadas a lo que en el plan se estipula. Próxima. La próxima diapositiva. Gracias. También lo tenemos en el caso del programa de mitigación de riesgos. Es decir, el tema de mitigación de riesgos es un enfoque también sistémico. El sistema de gestión integral de riesgo tiene que tener en cuenta la articulación de los niveles nacionales y territoriales de gobierno, del sector privado y de la sociedad. Muchas veces se reduce solamente a la protección civil, siendo que es mucho más amplio, que abarcan otras instituciones y que esas instituciones tienen que trabajar en forma coordinada. Entonces, tanto en la etapa de planificación, y ahí tiene la vinculación con el análisis y el diagnóstico territorial y con la perspectiva territorial, como en la etapa de prevención o reducción del riesgo, que tiene que ver con los programas que el mismo plan tiene, por ejemplo, el plan de contingencia, después la etapa de emergencia y respuesta y la etapa de recuperación con los programas de recuperación que pueden estar y que deben estar en los planes de ordenamiento territorial. Siempre, por supuesto, cada una de esas instituciones tienen que tener su grado de vinculación con los planes de acciones anuales por resultado. La próxima. Como instrumentos de gestión, ejecución, coordinación y complementación, tenemos por un lado la gobernanza multinivel, que tiene que ver con estos estamentos del Estado, porque la gobernanza, ¿qué es? Es el proceso de construcción social de la política pública. Ya la política pública no solamente la define el Estado, la define con otros actores y con otros actores que
tienen que ver con la participación ciudadana, con una multiplicidad de actores que participan en la definición estratégica de las políticas de planificación territorial. Y con ese nivel de participación es un tema muy trillado, que siempre se habla de participación, pero realmente creo que hay que empezar a trabajar en serio con el tema de participación para llegar a acuerdos formales y explícitos y no solamente a veces informales o implícitos. La próxima. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta la gobernanza territorial, donde ya no nos interesa solamente la coordinación dentro del mismo Estado, sino la coordinación con la comunidad, con la sociedad, porque es la única manera de generar, por ejemplo, ante una amenaza, digamos, fomentar la resiliencia. La gobernanza territorial es la capacidad de regular, intervenir, teniendo en cuenta la coordinación de múltiples intervinientes para alcanzar un buen gobierno. Y fíjense que yo acá he señalado con un círculo rojo el municipio, porque el municipio es a quien tiene que, el responsable de que tiene que fortalecer la participación de la sociedad, pero también la universidad, porque creo que las universidades tienen una responsabilidad social que tienen que contribuir en estos procesos. La próxima. Y hablando de universidades y de este enfoque de la gobernanza territorial, es importante que la universidad también haga un cambio, porque la universidad no solamente tiene que transmitir conocimiento, sino formar líderes y ciudadanos comprometidos. Y por lo tanto tiene que hacer innovaciones en los modelos pedagógicos, tiene que producir nuevos conocimientos y tiene que hacer transferencias a la sociedad con el propósito de mejorar y de intervenir para alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. La próxima. Otros instrumentos de control son las oficinas participativas, las consultas públicas, la audiencia, etcétera, para poder monitorear distintas acciones en el territorio. La próxima. Tenemos el tema de un observatorio con el tema de indicadores, donde permiten llegar a hacer esos monitoreos, pero no podemos plantear indicadores de objetivo de desarrollo sostenible si no tenemos todo este proceso que les acabo de mencionar yo, que tiene que ver con la definición de los programas, para poder identificar bien cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible vinculados a estos programas, y poder establecer estos indicadores que son necesarios. A su vez, de acuerdo digamos, lo que se establece en la normativa, en este plan, es que hay 3 tipos de controles. Por un lado están los controles internos, por otro lado el control social y por otro lado los controles externos. El social entre la sociedad civil y, por supuesto, la comunidad científica. La próxima. Instrumentos de control, y esto es brevemente para que un poco nosotros, frente a la existencia de estos tipos de evaluación, definimos dentro del plan la identificación de qué tipo de instrumento era para qué tipo de proyecto o programa. Entonces, la evaluación de impacto ambiental es para proyectos o actividades que tengan que ser evaluadas. Por lo tanto, la parte de políticas, planes y programas sectoriales se hace a través de la evaluación ambiental estratégica y dejamos para los planes de ordenamiento territorial la evaluación de impacto territorial. La próxima. Finalmente, como consideraciones finales y haciendo una síntesis de todo lo que, por lo cual yo les he mencionado anteriormente, el territorio es donde se manifiestan esos problemas estructurales de concentración, desequilibrios, desigualdades, el deterioro ambiental, son expresados en ese territorio. Y los objetivos de desarrollo sostenible surgen de estos paradigmas, del desarrollo sostenible, el humano y el territorial. Ambos tienen una complejidad sistémica muy importante porque interrelacionan aspectos ambientales, socioeconómicos y políticos institucionales.
y a su vez tienen la interacción de diferentes actores y poderes. Mientras se utiliza para poder intervenir en ello y para poder lograr esos objetivos de desarrollo sostenible, el planeamiento territorial, que es la forma más adecuada de gestión de las políticas públicas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿A través de qué? De planes, programas y proyectos, que son integrales y transversales e intersectoriales, a través de instrumentos de gestión, con mecanismos de participación ciudadana y articulación de acciones entre las instituciones, con la parte de gestión que debe ser coordinada y concertada para poder implementar las políticas, y un sistema de indicadores con el propósito de ir monitoreando las acciones que se producen en el territorio. Por último, la próxima, y como consideración final, tenemos que el planeamiento territorial y los objetivos de desarrollo sostenible necesitan cambios estructurales, que estén principalmente sustentados esos cambios en una gestión integral y coordinada, con nuevos instrumentos de planificación, gestión y control, con participación ciudadana y mecanismos de gobernanza territorial. Si se incluye la dimensión territorial, podrán cumplirse esos objetivos porque van a ser monitoreados de esa manera. De otra manera, los objetivos de desarrollo sostenible solamente van a ser una expresión de deseo. Muchísimas gracias por su atención. La última. Obligados, y acá le he puesto un cartelito donde digo que es el momento de participar y estamos obligados a asumir un papel más activo para transformar la realidad en beneficio de la sociedad. Entonces, quedo a disposición de ustedes por si quieren hacer algunas preguntas. Muito obrigado, professora Marilyn, pela riquíssima contribuição. Eu tive o prazer de trabalhar com a professora um pouquinho, mas a gente trabalhou junto, né? Antes da pandemia. E é um prazer ter o seu aceite para participar. E aí, eu e o Érico, o professor Érico, vamos fazer uma mistura aqui agora, aproveitando a presença do professor Hugo e da professora aqui com a gente. Se o senhor quiser vir aqui ou falar daí, a gente vai fazer uma conversa sobre Mendoza e sobre Santiago, para falar um pouco sobre o que a gente pode aprender enquanto pós-graduação e graduação no Brasil com as experiências que vocês têm. Então, eu não estava preparado nada para uma mediação, mas acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade ímpar que a gente tem aqui. Então, eu vou dar a palavra para a professora, falar algo em especial que a professora acredite que para nós seja uma experiência que podemos ter com a vivência de Mendoza no planejamento urbano, na questão do território, né? E depois o professor também, eu gostaria que falasse a mesma coisa, professor, o que Santiago pode contribuir com a nossa formação em relação a todos esses desafios climáticos, em relação aos objetivos sustentáveis. E é isso, eu gostaria que vocês pudessem... Eu sei que o professor vai estar daqui 15 dias aí em Mendoza, ele falou para mim, e talvez vocês até tenham a oportunidade de estarem aí conversando sobre até esse encontro aqui. Então, gostaria de vocês falarem um pouquinho. Professor, quem vai primeiro? Quem gostaria? Pode ser? Professor Hugo, então, a professora descansa um pouco, falou bastante, ela está com a voz um pouco cansada, ela toma uma água, vamos lá. Bueno, primero que nada debo saludar cariñosamente a la profesora Gudiño. Es una sorpresa que nos encontremos hoy a distancia, siendo vecinos, ¿no? Porque como ella faló, ella mora en Mendoza, y al otro lado de la cordillera está Santiago. Somos vecinos de siempre, ¿no? De siempre, ¿no? Y Mendoza es probablemente la ciudad más chilena
de Argentina, y Santiago debe ser también una ciudad donde moran más argentinos en todo Chile, ¿no? Y somos, incluso en muchas relaciones familiares, ¿no? Entre personas, ¿no? Estaba pensando en la profesora Nelly Grey de Cerdán, que durante tanto tiempo Exacto. incluyó con nosotros, la profesora Budilla. Bueno, si fuera por recordar a Ricardo Capitanelli, a Zamorano, tenemos a Chiquitas de Civit, ¿no? Estoy pensando en aquellas personas, aquellos geógrafos que ya no están con nosotros, pero que sin embargo Y que hicieron mucha escuela. construyeron una amistad, y una amistad que fue muy importante en momentos de más dureza das dictaduras. Cuando ninguém quería hablar con Chile ni con Argentina, no fuimos capaces de abrazarnos durante muchos años y organizar las relaciones, las semanas geográficas de Cuyo, ¿no? O el Congreso de Geografía en Chile, que adquiría carácter internacional justamente porque nosotros íbamos a Mendoza y José volvía a Santiago, ¿no? Y eso da un carácter internacional, ¿no? Es muy grato para mí poder hablar un poquito ahora sobre la exposición que ha hecho la profesora Budillo, principalmente porque yo pensaba que en 1992 tuve la razón de venir al Congreso de Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, ¿no? Y hablamos de lo mismo. Hablamos que el gran desafío de la humanidad era el desarrollo sustentable. Y dijimos que había solamente posibilidad de desarrollo sustentable si había una relación armónica y estrecha entre desarrollo económico para vencer la pobreza y la desigualdad, si había, por otro lado, desarrollo social para conseguir integridad social, fin a la segregación, y dijimos que había que proteger el medio ambiente. Todo eso lo dijimos hace muchos años, ¿no? Y posteriormente, 10 años después, fuimos a Sudáfrica para ver cuánto habíamos progresado. No habíamos progresado nada. Y después dijimos que íbamos a hacer Río +20 para ver si habíamos alcanzado los objetivos de desarrollo sustentable de esa época. Y la conclusión fue la misma. Hay más pobreza, hay más desigualdad social y hay más deterioro del medio ambiente. Entonces, la reflexión que você hace hoy es muy importante, porque estas políticas globales de desenvolvimiento sustentable o estos objetivos de desarrollo sustentable no serán posibles si no hay un trabajo de territorialización de estos objetivos. Porque, por supuesto, todos los territorios de la superficie terrestre, la geografía sabe muy bien esto, son diferentes. Y una misma mudanza climática puede estar causando en algunos países prosperidad. Por ejemplo, la electromovilidad está significando la renovación completa del parque automotriz europeo. Você puede comprar un automóvil eléctrico hoy en Francia por 100 euros mensuales, porque conviene al capital renovar toda la flota de vehículos. Ninguém se pregunta de dónde viene el litio para hacer funcionar esos carros. Porque si supieran que ese litio viene de la provincia de Catamarca, en Argentina, ¿no? O de Tucumán, o de Salta, o de Jujuy, sabrían que mientras ellos son más ricos, no somos más pobres en recursos naturales, y más pobres económicamente, y más pobres culturalmente. Y lo mismo sucede con la producción de litio en Chile, en San Pedro de Atacama, en Cerro de Atacama. Entonces, cuando nos hablamos de esta transición energética global, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? Entonces la pregunta es la misma. Cuando hablamos de desenvolvimiento sustentable, ¿no será otro paso más del mismo capital intentando hacer más de lo mismo con otro lenguaje? Entonces, el llamado de você a trabajar el tema del territorio como expresión concreta de todo esto es algo que es absolutamente fundamental en todo sentido. Y você fala de varias cosas que son muy importantes hoy en Chile.
Mas primero debo decir una cosa fundamental en términos de unos términos que usted ha planteado con más precisión. Gobernanza. Nos intentamos hacer una reforma constitucional para gobernanza. Y dijimos que íbamos a nacionalizar los recursos minerales, dijimos que íbamos a transformar el agua de recurso privado en recurso público nuevamente, dijimos que íbamos a incorporar los derechos de la naturaleza como parte importante de una nueva constitución política. Y usted sabe cuál fue la respuesta de la población a estos objetivos. 70% de la población chilena rechazó esto. Entonces, no habrá gobernanza real mientras en nuestros países persista una elitización de la política y un control absoluto de los poderes económicos de nuestros gobiernos y de nuestros estados. Entonces, ¿existirá realmente una posibilidad de un ordenamiento territorial justo, equitativo, si detrás de todo esto está el capital y sus objetivos de aumentar la rentabilidad a cualquier costo? Esta es una pregunta que yo hallo que en América Latina es absolutamente fundamental. Porque efectivamente, si hoy en Chile existe la idea de que no hemos sido capaces de superar la revolta social de 2019. Pues celebra cómo Santiago se le prendía fuego a los edificios públicos en Santiago, cómo se quemaban los buses, se quemaba el transporte. Había una revolución del pueblo. El pueblo no quiere más injusticia, no quiere más desigualdades, no quiere más pobreza, quiere otro país. No hemos sido capaces de construir ese país. Por tanto, ¿existirá realmente esa posibilidad de devolver a nuestro pueblo la esperanza, esta vez teniendo como objetivo fundamental o territorio? ¿Existirá realmente la posibilidad de imaginar un territorio justo, equitativo, sano para todos? Yo creo que esa es una gran tarea de la universidad. Usted faló de eso. Tenemos que tener hoy un mensaje para nuestras sociedades, un mensaje de esperanza, porque efectivamente América Latina vive, oye, y Argentina incluido, una situación de desesperanza muy grande. Entonces, esta es una oportunidad política de superar lo mismo que usted ha falado, las grandes dicotomías. Dicotomía escalar en primer lugar. Los chineses están controlando nuestra economía. Esa es la verdad. Y nuestra autonomía es muy reducida. Una segunda dicotomía, por supuesto, es la dicotomía que usted faló entre las instituciones y las sociedades. Instituciones fragmentadas, absolutamente cooptadas por el poder económico. No tienen capacidad de leer a la sociedad, de interpretar a las sociedades. Y las sociedades, por otro lado, están hablando otro lenguaje, completamente distinto. Entonces, ¿qué define hoy la política en América Latina? La corrupción. En Chile, oye, hay un proceso de corrupción grande. Entonces, inseguridad social, delincuencia, falta de espacio público, falta de democracia, falta de real participación social, son todos problemas que Bayo no está resolviendo los objetivos de desenvolvimiento sustentable. Yo me temo que esto no es otra que una nueva retórica del sistema burocrático mundial, para no cambiar nada, para que las cosas sigan como siempre han estado. La famosa política del camaleón. Sigamos haciendo creer a la sociedad que esto es posible, sabiendo que no lo es. Entonces, en esa dirección, lo que usted está planteando nos obliga también a pensar en una reterritorialización de nuestro país. Un nuevo orden territorial, un nuevo orden en que seguramente habrá que plantear muy claramente los derechos de la sociedad, los derechos de la gente, de las personas, a tener parte de esa esperanza traducida en real bienestar. A lo menos en Chile, oye, estamos peor que antes, a pesar de lo que pensamos que era posible. Oye, ninguém acredita que eso es posible. Entonces, ¿qué es posible para Chile, para Argentina, para Brasil? ¿Cuál es nuestra propuesta de ordenamiento territorial justo, equitativo, principalmente justo?
¿En qué consiste la justicia territorial realmente? ¿En qué consiste la justicia espacial realmente? ¿Cómo entra el espacio, la distribución de los bienes y servicios? ¿Y cómo es la democracia en el espacio? Son todas grandes preguntas que usted está comenzando a llamar la atención de nosotros sobre estos componentes del territorio. Yo acho que una visión nueva de territorio, hablábamos recién con Bárbara, de sentido del lugar. ¿Cómo creamos comunidades del lugar? Porque todo está orientado a la individualización, consumismo, o sea, exactamente a la destrucción de la noción de territorio, la noción de lugar, la noción de espacio geográfico, de espacio da vida. Então, muito obrigado por sua apresentação, porque ha llamado nuestra atención en cuestiones que no tenemos resueltas, evidentemente, ¿no? Y para mí ha sido un placer venir a San Carlos como profesor visitante, pero hace pocos días encontré al profesor Pablo Cicolela en Río de Janeiro, ¿no? Qué bueno que América del Sur está viniendo a Brasil, qué bueno sería que Brasil vuelva a América Latina, y que nuevamente volvamos a tener en Mendoza, en Santiago, en Tucumán o en Ushuaia, tengamos juntos brasileiros. Sería para todos un mensaje de hermandad que hoy precisamos con mucha obrigado. Muchas gracias, profesor. Para mí es un honor las palabras suyas, porque lo conocemos desde hace mucho. Professor, temos muitas pessoas que querem gravar, viu? En respuesta, Chile para Mendoza. Professora? ¿me escuchan? Hola, hola. No chat tem alguma pergunta, não? Alguém quer fazer alguma pergunta para a professora? Yo quisiera más que nada responderle, Professora, quer perdón falar que la alguma interrupción, pero coisa para complementar? hay interferencias. A internet, professor. ¿Me escuchan? Olá, professor. Oi. Só um minutinho. Sí. Obrigada. Sí. Ahora sí. Hola, ¿puedo hablar? Hola. Sí, sí. Sí. Hola, ¿me escucha? Professora, só um minutinho. Nós estamos com problema na internet. Sí, sí, me da cuenta porque no se terminan borrando la imagen. Sim, só um minuto. Y no escucho. Sim, ok. Obrigada pela paciência. Profesora, sí. Ahora sí. Bueno, más que nada, para responderle al profesor, en primera instancia, agradecerle las palabras y a su vez, bueno, sé que es un referente en el caso de geografía, no solamente en Chile, sino también en la Argentina. Conocemos su trayectoria y realmente es un placer estar con él. Comparto plenamente lo mencionado por él y quizás por eso es que el planteo que yo hice, creo que ocupa un lugar central la universidad en el contexto que nos toca vivir. Porque nosotros
en las universidades no estamos formando líderes y necesitamos líderes. Líderes que logren consolidar y hacer madurar a una sociedad, ayudarles a que estén bien informadas, a que realmente puedan hacer su contribución en cuanto a lo que los territorios demandan, porque cada territorio tiene su identidad y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y en relación a un poco, muchas veces yo durante mucho tiempo estudié el territorio, pero de la visión a lo mejor de la geografía y buscando diagnósticos. Y hoy día estoy más volcada a buscar las respuestas en la gestión, porque veo que la gestión es la que está fallando y porque veo que en la parte técnica se está fallando. Hay dificultades porque al andar por toda América Latina uno se da cuenta que los planes de ordenamiento están mal hechos o hay superposición de una gran cantidad de planes, pero muy pocas intervenciones positivas en el territorio, y eso preocupa. O usar las mismas técnicas permanentes que ya no dan resultado para hacer partícipe a la sociedad de todos estos procesos. Ya las sociedades no quieren participar y con razón, porque no encuentran respuesta adecuada a lo que ellos realmente necesitan. Y en cuanto a la preocupación de cuánto Brasil vuelva a mirar a América Latina, creo que Brasil está mirando ahora a América Latina y durante mucho tiempo me tocó coordinar una red, que es la red de observación territorial, que hoy día la está dirigiendo el doctor en la Universidad Federal de Paraná, que es Eduardo Bedor, y que tiene el propósito de esta red de conformar la visión de América Latina con respecto a la península ibérica en este tema que tiene que ver con la observación territorial. Brasil hoy en día ya está integrada a esa red y creo que comienza nuevamente a mirar al resto de América Latina, donde hay mucho por hacer, no solamente desde el punto de vista, vuelvo a decir, desde el punto de vista técnico, sino con esa mirada hacia la sociedad y con el propósito de buscar nuestro propio camino hacia el futuro. Yo tuve la posibilidad de trabajar en este plan y el hecho de viajar mucho por mi territorio y trabajar con la gente, es la gente, me refiero a la sociedad en su conjunto, la que puede, frente a decisiones a veces políticas, la que puede y actúa frente a esas decisiones cuando tiene muy claro el mensaje que la universidad debe llevar a esa sociedad. Bueno, muchas gracias por la atención de todos. Muito obrigado, professora. A professora Marilina e o professor Hugo. Agora, então, nós vamos encerrar o primeiro dia de atividades do nosso evento. E lembrando que amanhã tem o curso, o mini curso na parte da tarde, precisa fazer inscrição lá no site. É de manhã? Sim. À tarde são as apresentações. O mini curso pela manhã, então tem que fazer hoje a inscrição, tá? E a palestra do Nelson. Palestra do Nelson que está aqui com a gente. E depois, no final, a palestra oficial do Lázaro Zucchetti. E depois do Zucchetti à tarde, tá? Mas aí a hora que a gente começar o evento amanhã lá na BCO, eu explico em detalhes como vai ser o dia, tá bom? Começando às 9 da manhã. Às 8 a gente vai estar com o credenciamento de quem não veio. Às 8? O curso é às 8, mas a palestra... 8h30. Que palestra?
Não, é a roda de conversa às 8h30. Roda de conversas às E 8h30. a palestra é às 10. Tá bom, então. É a hora, gente, já tá fora do cru. Muito obrigado, professora Marili. Vamos conversar, porque tem alguns alunos, não hoje, mas depois de conversar, que querem ir para Mendoza estudar com você, porque eu falei que é muito bom. É excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Até a próxima. Hasta la próxima.